Se deben desactivar los micrófonos y las cámaras con el objetivo de evitar cualquier interrupción. Durante la charla podrán ir haciendo sus preguntas en el chat de Zoom y al final las responderemos todas o en el transcurso de la charla. Esta capacitación está siendo grabada y será montada en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar las charlas previas que hemos dado en semanas anteriores. Dejaremos los links en este chat para que nos visiten y también pueden encontrarnos en nuestra página web www.casasueca.com. A quienes no se hayan inscrito en la página de formularios nos pueden dejar su nombre completo y correo para enviarle la información técnica correspondiente. A continuación les presentaré brevemente nuestro portafolio para dar paso al ingeniero Carlos Vasco. En Cadena somos los representantes exclusivos para Colombia en la marca Renault, la cual se destaca por tener la mejor calidad en productos de transmisión de potencia a nivel mundial. Nuestros piñones son de fabricación nacional marca Intermec y se caracterizan por tener altos estándares de fabricación. Los podemos suministrar estándar o especiales bajo plano. Suministramos todo tipo de acoples, desde el más pequeño, que son de precisión especiales para encoder, con backslash free, o sea, sin juego, en marca R+W alemana, hasta acoplamientos industriales para altos torques en marcas como Renault, Vulcan, Rotex, Rex Omega, Intermec, entre otros. También distribuimos correas marca Gates y Megadyne. Poleas de fabricación nacional marca Intermec, bajo plano o de fabricación estándar, en transmisiones Polychain, sincrónicas, en B, entre otras. Tenemos gran variedad de motores y motorreductores eléctricos de la marca WEG, ya que podemos realizar el ensamble con diversas cajas reductoras para diferentes relaciones. En la línea de variadores y servomotores y automatización, somos distribuidores exclusivos en Colombia de la marca Lenze alemana. Contamos con una gran diversidad de productos CRC como desengrasantes, lubricantes, limpiadores, entre otros, en la línea automotriz e industrial. Fabricamos ascensores de carga y montaplatos ajustados a la necesidad del cliente, como por ejemplo en acero inoxidable para la industria farmacéutica y alimenticia. Estos equipos se suministran con todos los dispositivos de seguridad para proteger a los usuarios. Casasueca está en la capacidad de realizar proyectos de repotenciación, automatización y maquinaria. Contamos con un personal altamente capacitado para desarrollarlo y suministrarlo. A continuación, le doy paso al ingeniero Carlos Vasco para dar inicio con la charla técnica. Gracias, Alejandra. Muy buenos días a todos. Vamos a realizar una capacitación acerca de motorreductores WEX Study. La idea es que voy a tratar de dividir esta charla en tres partes, donde vamos a empezar con unos fundamentos técnicos y luego cómo se selecciona un motorreductor. Y finalmente vamos a hacer un par de ejemplos, algo de selección y también vamos a ver un tema de manipulación, instalación, montaje, mantenimiento preventivo y posibles daños y cuáles serían los pasos a seguir para corregirlos.
Entonces, permítame un momento, listo. Listo. Entonces, seguramente no todos vamos a tener la misma velocidad de conexión, entonces probablemente el video en algunas etapas se pueda cortar, pero todas sus inquietudes o todos los problemas técnicos que tengan, por favor los vamos remitiendo al chat de Zoom y ahí los vamos a ir solucionando. Listo, espera un momentico. Alejandra, ¿ahí estás viendo la presentación? Perdón. Hola, ingeniero. En estos momentos estoy viendo, sí, como un video. Sí, listo, espérame a ver.
Ok, entonces ya estamos viendo acá nuestra presentación. Dame un momento. Listo, entonces el video que acabamos de ver es nuestra planta en Brasil. Nosotros tenemos nuestra fábrica ubicada en el estado de Sao Paulo, en la carretera Monte Alto Vista Alegre. Actualmente esta planta cuenta con más de 470 colaboradores y tenemos eh, también plantas en Europa, Estados Unidos, Centro y Suramérica. Tenemos un área de 180.000 metros cuadrados y un área productiva de 50.000 metros cuadrados. Entonces, vamos a tratar de hacer esta charla muy concreta. Voy a empezar con los principios básicos de un reductor. Vamos a definir qué es un reductor. Vamos a ver las partes que lo componen y luego vamos a empezar con el tema de selección de equipos. Entonces, pues básicamente un motorreductor es un sistema de transformación de energía eléctrica en energía mecánica, generando la transmisión de movimiento rotativo con una condición de torque específica. El motorreductor es un sistema de engranajes que permite que un motor eléctrico o un generador opere a una velocidad diferente a la que fue diseñado. Este sistema puede variar la velocidad de salida versus la velocidad de entrada. Entonces, pues básicamente un reductor o un motorreductor es un elemento mecánico que sirve para accionar una máquina. Estas máquinas pueden ser bandas transportadoras, tornillos transportadores, puentes grúas, extrusores, ascensores y nos permite hacer movimientos de elevación y traslación. Entonces, pues básicamente un motorreductor tiene dos funciones. Una es disminuir la velocidad y la segunda es multiplicar el torque. Entonces, a la entrada siempre voy a tener una velocidad de entrada, una potencia de entrada y un torque de un motor. Y a la salida voy a tener una velocidad de salida, una potencia multiplicada y un torque multiplicado. La relación de un motor reductor siempre se da por la velocidad de entrada sobre la velocidad de salida. El torque está definido como fuerza por distancia. También es conocido como par o momento torsor y corresponde a una fuerza ejercida para generar un giro. Es decir, a mayor distancia vamos a tener mayor torque o movimiento rotacional. En este caso, esta distancia está dada por la relación del reductor. Entonces, el torque es directamente proporcional a las veces que disminuya la velocidad. Es decir, si nosotros tenemos acá un par de engranajes con una velocidad de entrada de 2000 RPM y tenemos una relación de 2 a 1, quiere decir que vamos a disminuir esa velocidad a la mitad, a 1000 RPM. Pero, ¿qué va a pasar con el torque? El torque se va a multiplicar. Va a pasar de 200 Nm a 400 Nm. Entonces, para resumir, digamos que esta primera parte, pues básicamente un motorreductor es un elemento mecánico que tiene dos funciones: reducir la velocidad y multiplicar el torque. Un motor reductor está compuesto por dos partes, una que es el motor y otra que es el reductor. Pero cuando hablamos solo del reductor, entonces vamos a tener unos componentes que son generales en la línea de reductores que habitualmente usamos en la industria, que son la carcasa, ¿sí? Que puede ser en fundición de hierro o puede ser en aluminio. Vamos a tener rodamientos, ejes, engranajes, tapones y retenedores.
Entonces, nuevamente, la función de nuestro reductor siempre va a ser tener una potencia a la entrada y lo que buscamos es disminuir la velocidad y multiplicar el torque. Para este caso en particular, vemos que vamos a tener una potencia de entrada que a la salida va a ser la misma potencia. Vamos a tener una velocidad N1 que se va a disminuir a la mitad a la salida y vamos a tener un torque 1 que se va a duplicar a la salida. Entonces, la velocidad se disminuye a la mitad, ¿sí? Y el torque se multiplica por el doble. Esto es directamente proporcional. El torque es directamente proporcional a la relación o a la reducción. O el torque es inversamente proporcional a la velocidad de salida. Es decir, entre el reductor más disminuya su velocidad, más torque vamos a tener a la salida. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo se elige un reductor para una aplicación? Los pasos para dimensionar un reductor. Entonces, acá tenemos 8 pasos. Digamos que algunos de esos pasos son indispensables y otros tantos son relevantes. Eh, por ejemplo, los pasos 1 y 2 son indispensables. Sin estos pasos, pues, no podríamos determinar qué tipo de reductor podemos ofertar o cuál se va a necesitar en una aplicación. Entonces, lo primero es determinar la potencia del accionamiento o el elemento impulsor. Esta potencia del accionamiento, pues, básicamente es la potencia del motor. Segundo, se debe determinar la velocidad de salida y o la reducción necesaria que vamos a tener a la salida del reductor. Tercero, el factor de servicio. Este factor de servicio está determinado por los manuales de los catálogos de los fabricantes que nos dicen que para determinada aplicación se debe usar cierto factor de servicio. Cuando nosotros no tenemos un manual, pues necesariamente necesitamos saber la aplicación, el tiempo de trabajo y cómo se va a accionar este equipo para poder determinar un factor de servicio. Ya más adelante vamos a ver pues cada uno de estos pasos. Como cuarto punto tenemos definir la forma constructiva de la disposición del reductor. Quinto, determinar el tipo de reductor y las características. Sexto, se va a seleccionar el tamaño, se codifica el reductor y la posición de montaje. Entonces, digamos que en resumen de estos pasos, siempre vamos a necesitar la potencia del motor y la relación o la velocidad de salida del reductor. También es importante el factor de servicio, la forma constructiva, pero no son tan relevantes como la potencia o la relación. Y por último, pues codificar un reductor o su posición de montaje también son relevantes, pero no van a ser tan necesarios como los 5 primeros pasos. Listo. En la última parte de la charla vamos a tener, pues según indicaciones de nuestros aliados Casa Sueca, nosotros tenemos conectados perdón, alguien está, ya. Entonces, para tener en cuenta, y de acuerdo a la sugerencia de Casa Sueca, vamos a tener estas observaciones acerca de manipulación, instalación, garantía, posibles averías, inspección y mantenimiento, un checklist que se debe hacer antes de poner en marcha un reductor y un tema de lubricación. Esto es bien importante, pues que vayamos generando las inquietudes en la medida que vayamos avanzando por medio del chat y nosotros las vamos resolviendo. ¿Ok? Entonces, primero, la potencia del accionamiento. Entonces, básicamente la potencia del accionamiento es la potencia del motor. Es la potencia disponible a la entrada del reductor. Para efectos del dimensionamiento se considera que la potencia del accionamiento es igual a la potencia del motor eléctrico.
Entonces, generalmente los motorreductores se usan con motores trifásicos. No obstante, nosotros también manejamos reductores con motores monofásicos. Esto es bien importante porque pues muchas veces nos han preguntado a nosotros si nosotros sí tenemos motorreductores monofásicos, porque la competencia no los maneja, pero nosotros sí manejamos motorreductores monofásicos. Y en general manejamos motorreductores trifásicos. Entonces, pues básicamente lo que necesitamos saber de un motor es la potencia y las RPMs a las que va a trabajar este motor, que puede ser 1200, 1800 y 3600. Algunas veces también nos preguntan si podemos ponerle a un reductor velocidades superiores a 3600 RPM, pero para el tipo de reductores que nosotros manejamos no es conveniente manejar velocidades superiores a 3600. Sin embargo, esto va de la mano al tipo de reductor y a la relación que vayamos a manejar. Más adelante les voy a mostrar en un par de tablas cómo se puede determinar si se puede poner determinada potencia y velocidad de un motor al motor reductor. Entonces, ya tenemos claro cuál es la potencia de entrada. Va a ser la potencia del motor, donde tenemos que determinar la potencia y el número de polos o la velocidad del motor. 1200, 1800 o 3600. En segundo lugar, necesitamos determinar la velocidad de salida o la relación. Entonces, básicamente la velocidad de salida o la relación está determinada por la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Entonces, acá vamos a tener nuestro reductor, ¿sí? Acá vamos a tener una velocidad de entrada y acá vamos a tener una velocidad de salida. Entonces, cuando tenemos un acople directo o un acople elástico, puede ser, entonces vamos a tener la misma velocidad a la entrada y la misma velocidad a la salida de la máquina accionada. Entonces, la relación está dada por la velocidad de entrada sobre la velocidad de salida. Es decir, que si nosotros a la entrada tenemos un motor de 1800 y a la salida necesitamos 90 RPM, básicamente lo que vamos a tener es una relación de 20, porque es 1800 RPM de la velocidad de entrada sobre las 20 RPM que vamos a necesitar a la salida del reductor. ¿Okay? Entonces, acá tenemos un ejemplo más claro. Vamos a determinar la relación de la siguiente aplicación. Entonces, tenemos un motor de 1750 RPM y vamos a necesitar que el reductor nos arroje 80 RPM a la salida. Entonces, para esta aplicación vamos a considerar la velocidad del motor, ya que este acople no tiene ningún tipo de relación, entonces se considera la velocidad del motor. Y a la salida también vamos a considerar la velocidad de salida del reductor porque este acople tampoco nos está generando ningún tipo de relación. En este caso, la relación será igual a 1750 sobre 80, es decir, que vamos a necesitar un reductor de relación 21.87. Entonces, básicamente, ese es el principio y así es como se determina la relación de un equipo. En algunas ocasiones vamos a tener acá algún elemento o alguna otra relación. En ese caso, se debe nuevamente hacer el ejercicio de sacar la relación para poder calcular la misma. Entonces, en este caso en particular, vean que tenemos un motor a 1750 RPM, pero no, tenemos un motor a 1750 RPM, pero no entra directa al reductor.
Antes de entrar al reductor, vemos un sistema de poleas. Entonces, a la entrada del reductor, no vamos a considerar la velocidad del motor, sino que primero debemos hacer esta relación, multiplicada por la velocidad del motor y sobre la velocidad de salida. Entonces, en este caso, a la entrada del reductor, la velocidad que vamos a tener es la relación de las poleas. La polea de entrada sobre la polea de salida por la velocidad del motor. Es decir, a la entrada del reductor vamos a tener 1000 RPM. Y a la salida vamos a tener 45 RPM. Es decir, que la relación de este equipo es 22.22. ¿Ok? Listo. Entonces, ya definimos la potencia del accionamiento, que es la potencia del motor y la velocidad del mismo. Ya definimos cuál es la velocidad de salida o la reducción. Recuerden que la reducción es igual a la velocidad de entrada sobre la velocidad de salida y está determinado por una I. Por una I. Listo. Ahora vamos a ver el factor de servicio. Básicamente el factor de servicio se refiere a la tolerancia de las particularidades externas de una aplicación, choques y vibraciones, además de los sobreesfuerzos de operación que van a influir en el funcionamiento del reductor. Entonces, en pocas palabras, lo que dice el factor de servicio es que el fabricante nos va a decir que cada tamaño de caja de reductor va a tener un torque máximo o una potencia máxima, ¿sí? Es decir, que esta caja está diseñada para soportar unas potencias y soportar unos torques máximos. Acá podemos ver que este factor de servicio determinado por la fábrica para cada uno de los tamaños de estas cajas coaxiales está en una caja C00, esta pequeña, hasta 50 Nm. En una caja C01 hasta 85 Nm. Y así sucesivamente hasta una caja C16 que iría hasta 1800, hasta 18.000 Nm. Entonces, ¿cómo podríamos entender más fácil el concepto de factor de servicio? Entonces, la idea es que el fabricante nos va a decir que esta caja, ¿sí? Esta caja que tenemos acá, está fabricada para soportar un tipo de trabajo. Cuando nosotros le vendemos un equipo a los clientes finales, ellos deben tener una tolerancia de sobreesfuerzo para que esa caja no se dañe. Es decir, que si nosotros tenemos un factor de servicio de 2, el cliente en teoría podría llegar a un sobreesfuerzo de la caja hasta el doble antes de dañarse. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, tenemos un factor de servicio de 2 en esta caja C07, el trabajo normal va a ser 410 Newton metro. Es decir, esta caja va a trabajar siempre a 410 Newton metro, pero que no tendría problema si llega a 510, a 610, a 710 o hasta 820 Newton metro. Una vez que supere estos 820 Newton metro, pues probablemente la caja se vaya a dañar. Pero entonces el factor de servicio está mal dimensionado. Entonces, pues básicamente ese es el concepto de factor de servicio. Es una tolerancia que nos va a permitir un sobreesfuerzo al trabajo normal del equipo antes de que se pueda dañar la caja. Este factor de servicio está en unos manuales, nuestros aliados de Casa Sueca, ellos tienen unos manuales
que seguramente les van a compartir a ustedes, donde ustedes van a encontrar los manuales de los equipos coaxiales, ejes paralelos, cónicos, sin fin corona, y de hecho van a encontrar unos manuales de equipos industriales, manuales de mantenimiento y lubricación. Y en estos manuales ustedes van a encontrar estas tablas. Entonces, en estas tablas es mucho más fácil definir los factores de servicio porque únicamente tenemos que encontrar cuál es la aplicación que necesitamos, cuál es la clase de carga que va a tener la operación, que puede ser una carga uniforme o puede ser choques moderados o choques fuertes. ¿Ok? Entonces, en los catálogos que les van a suministrar Casa Sueca, en las primeras páginas de los manuales, siempre vamos a encontrar estas tablas. Y aquí básicamente lo que tenemos que hacer es buscar la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos agitadores de líquidos puros. Entonces, un agitador de líquido puro se considera una carga uniforme, ¿sí? Un agitador con líquidos de densidad constante se considera una carga de choques moderados. Y un agitador con líquidos de densidad variable también se considera una carga de choques moderados. Otro factor a tener en cuenta siempre para determinar un adecuado factor de servicio es el tiempo de trabajo. Entonces, un equipo puede trabajar hasta 3 horas, puede trabajar hasta 10 horas día o más de 10 horas día. Entonces, si vamos a determinar un factor de servicio para un agitador de líquidos puros, sería una carga uniforme. Venimos a la tabla, buscamos la carga uniforme y definimos cuánto tiempo va a trabajar. Si va a trabajar hasta 10 horas, vamos a necesitar un factor de servicio de 1. Si va a trabajar más de 10 horas, vamos a necesitar un factor de servicio de 1,25. Otro caso que es muy común son los elevadores. Entonces, cuando tenemos elevadores de cargas uniformes, se considera una carga uniforme, pero cuando tenemos elevadores con cargas pesadas, se considera una carga fuerte. En este caso, vamos a mirar el tiempo de trabajo para las cargas fuertes. Si trabaja hasta 3 horas, 1,5. Si trabaja hasta 10 horas, 1,75. Y si trabaja más de 10 horas, el factor de servicio sería de 2. Miren que acá en este cuadro no tenemos ningún factor de servicio mayor a 2. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, y lo ideal es que nosotros trabajemos nuestros equipos siempre en un rango de factor de servicio desde 1,3 hasta 2,5. Hasta 2,5. Nosotros no suministramos equipos con factor de servicio debajo de 1, porque pues básicamente lo que estamos diciendo es que si el equipo llega a su tope o a su tolerancia máxima, se podría dañar. Entonces, siempre suministramos equipos con factores de servicio mayores a 1. Y la idea es que nos movamos en el rango desde 1,3 hasta 2,5. Si ya vamos a necesitar un equipo con un factor de servicio de 2,8 o de 2,9 o de 3 o inclusive por encima, pues lo que estamos haciendo es dimensionando un equipo mal y lo que necesitamos es una talla superior. Adicionalmente que pues a mayor factor de servicio se incrementa el tamaño de la caja, o sea, va a ser más grande, va a ser más pesada, va a ser más costosa. Entonces la idea es que siempre nosotros nos movamos en esos rangos. La idea es que siempre estemos un poquito más arriba del tipo de aplicación y del tipo de carga. Es decir,
que si nosotros vemos en nuestra tabla que para este equipo vamos a necesitar un factor de servicio de 1.25, lo mejor es irnos a 1.4, a 1.5, ¿sí? En ese promedio. Y este factor de servicio siempre lo determina cada fabricante, ¿sí? Porque ellos son los que definen cuál es su tipo de fabricación. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, eh, vemos que vamos a tener un molino de bolas con un motor eléctrico y que va a trabajar 24 horas al día. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es venir a nuestra tabla, buscar el molino de bolas, ¿sí? Que está acá, y va a trabajar más de 2 horas. Vea que para los molinos de bolas vemos un asterisco que dice que el factor de servicio mínimo recomendado es de 2. Entonces, para este equipo vamos a necesitar un factor de servicio de 2. Listo. Para esta aplicación, un agitador variable con un motor eléctrico y que va a trabajar 24 horas al día. Entonces, venimos a la tabla, buscamos un agitador variable, un agitador de densidad variable, entonces la carga es moderada. Y va a trabajar más de 10 horas. Entonces, más de 10 horas con una clase de carga M, nuestro factor de servicio debería ser de 1.5. Listo. Para un elevador de cargas con un motor eléctrico que va a trabajar 6 horas al día. Entonces, nuevamente, venimos a nuestra tabla, buscamos un elevador de cargas, perdón, buscamos los elevadores, ¿sí? Que van a tener una carga moderada y van a trabajar hasta 6 horas días. O sea, máximo 6 horas días con una carga moderada. Entonces, nuestro factor de servicio es de 1.25. Listo. Y por último, vamos a ver esta aplicación. Un transportador por correa o una banda transportadora con un motor eléctrico que va a trabajar hasta 12 horas el día. Entonces, nuevamente venimos a nuestra tabla, ¿sí? Buscamos los transportadores, ¿verdad? Con una carga pesada o intermitente que va a trabajar hasta 10 horas. Que va a trabajar 12 horas día, es decir, más de 10 horas. Entonces, en ese caso, necesitamos una carga moderada con más de 10 horas. Entonces, el factor de servicio sería de 1.5. Perdón un momento.
Listo. Pero también tenemos una forma más fácil de determinar estos factores de servicio, que son por los catálogos. Nuevamente, les recuerdo que esto lo van a encontrar, esta información, en los manuales que les van a entregar. Entonces, básicamente en un manual es mucho más sencillo. Necesitamos la potencia. Que ya vimos que es la potencia del motor. ¿Listo? Necesitamos la relación. También ya vimos cómo determinamos la relación. Velocidad de entrada sobre la velocidad de salida. Y definimos un factor de servicio para los equipos a 60 Hz con motores a 1750. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Si nosotros vamos a tener un motor de 1 caballo con una relación 10 y un factor de servicio superior a 1, este sería el equipo que necesitamos. No, venga, pero es que seguramente nosotros necesitamos relación 10, pero necesitamos un factor de servicio de 2. Entonces, buscamos un caballo o 0.75 kilovatios, relación 10 o cercana, ¿sí? Y vemos que esta caja tiene un factor de servicio 1.68, pero esta tiene de 2.07. Entonces, nuestro equipo sería este. Entonces vean que ya con un catálogo ya es muy sencillo determinar cuál es el tipo de equipo que yo necesito para la aplicación necesaria. ¿Ok? Bueno. Listo. Estos factores de servicio también se pueden determinar por cálculo de torque o por cálculo de potencia. Digamos que no quiero andar mucho en el tema porque se podría presentar confusiones y la idea es que desde el punto de vista de ustedes como clientes finales, pues la idea es que nosotros seamos las personas que los asesoremos en la selección de los equipos. Pero también es muy importante que ustedes tengan claro qué es relación, qué es potencia, qué es factor de servicio, para a la hora de definir un reductor nos puedan suministrar estos datos. ¿Listo? Ahora, perdón un momento. Ahora, pues también vamos a ver un tema de eficiencia. Vamos a ver un tema de forma constructiva. Listo, entonces ya vimos potencia. Entonces, ya vimos potencia, ya vimos relación, ya vimos factor de servicio, tipos de carga o choques, tiempo de trabajo y accionamiento de motor eléctrico. Entonces ahora vamos a ver cómo se define la forma constructiva y la disposición de un equipo. Listo. Acá nos están haciendo una pregunta de cómo determinar qué tipo de reductor es el más conveniente para una aplicación. Si es coaxial, sin fin corona, etc. Entonces, primero vamos a definir acá qué es la forma constructiva para saber cada uno de los equipos y ya vamos a ver, dependiendo del tipo de aplicación, cuál es el sugerido para el montaje de los equipos. ¿Ok? Entonces, básicamente para definir la forma constructiva de un equipo, lo primero es determinar si un equipo es a 90 grados o es a 180 grados.
Cuando nos referimos a los grados, estamos hablando de los grados que se forman entre el eje del motor y el eje de salida del reductor. Es decir, acá vemos que el motor y el reductor están formando un ángulo de 90 grados. Lo mismo acá. Acá vemos el eje de entrada y el eje de salida. Igual en este equipo. Es decir, que si el eje del reductor sale ortogonal al eje del motor, se considera un equipo a 90 grados. E igual si es a 180 grados. Entonces, es el ángulo que forma el eje del reductor con el eje del motor. Acá vemos un equipo que es de eje hueco, también es a 180 grados, porque a pesar de que el eje del reductor está desplazado hacia abajo, el ángulo que forman también es de 180 grados. Entonces, básicamente, esta es la forma de definir la forma constructiva de un equipo. Decir si es a 90 grados o decir si es a 180 grados. Para cada una de estas opciones, que sea 90 grados o que sea 180 grados, también vamos a tener unas opciones de montaje, que pueden ser con patas, pueden ser con flanche, con brazo de torque, y también se puede definir si es eje hueco, si es eje sólido, si lleva disco de contracción. Y en el caso de 180 grados, vemos que también tenemos ejes. También tenemos ejes sólidos y ejes huecos. Esto es bien importante porque ustedes también pueden, pues de entrada ya de una manera visual, definir si un equipo a 180 grados, como este que es coaxial, puede ser eje sólido o eje hueco. Entonces, evidentemente un equipo de estos no puede ser eje hueco, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de un equipo coaxial a 180 grados, va a ser eje sólido. Pero si lo necesitamos a 180 grados con eje hueco, entonces podemos usar un equipo de ejes paralelos, dependiendo del tipo de aplicación, ¿no? Y lo mismo en el caso de los equipos a 90 grados. Pueden ser ejes sólidos o pueden ser ejes huecos. ¿Listo? Entonces, vemos que si definimos un equipo a 180 grados o un equipo a 90 grados, un equipo a 180 grados o un equipo a 90 grados, también debemos definir el tipo de eje y el tipo de fijación. Porque como vimos anteriormente, dependiendo del tipo de equipo, también vamos a tener un tipo de montaje. También nos preguntan si es importante definir la posición del reductor a la hora de la selección. Claro que es súper importante. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, donde les voy a mostrar una diapositiva con los tipos de montaje y por qué es importante definir este tipo de montaje. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hacían hace un rato, ¿cómo saber o cómo determinar cuál es el tipo de reductor más conveniente para mi aplicación? Si es sin fin corona, si es coaxial o qué tipo de equipo se selecciona. Entonces, inicialmente un reductor, independientemente del tipo de equipo, que sea sin fin corona, que sea coaxial, que sea planetario, que sea cicloidal, en teoría debería funcionar para la misma aplicación en la medida en que esté bien dimensionado. Sin embargo, nosotros tratamos de catalogar la selección de un equipo por el tipo de demanda de potencia. Entonces vamos a tener equipos con aplicaciones de baja potencia que irían hasta los 1500 Nm. Aplicaciones intermedias, que es lo que generalmente se mueve la industria, que son aplicaciones entre 1500 y 18.000 Nm. Aplicaciones superiores a los 18.000 Nm y aplicaciones específicas. Entonces, para
para las aplicaciones de baja potencia, generalmente se usan los equipos sin fin Corona. Y van desde los 0.12 kilovatios hasta los 5.5 kilovatios. Para estas aplicaciones se utilizan los equipos de sin fin Corona. ¿Por qué? Porque son equipos de bajo costo, son equipos muy livianos, son equipos con altas reducciones en apenas una etapa y pues son los equipos de mayor facilidad de mantenimiento. Entonces, dentro de nuestra línea de reductores sin fin Corona, que son equipos ortogonales a 90 grados, vamos a encontrar una línea que es la línea Alumac, ¿sí? Esta línea es la más pequeña, son equipos sin fin Corona con potencias entre 0.12 y 1.1 kilovatios. Vamos a encontrar relaciones en una sola etapa desde 10 hasta relación 80 y tenemos la opción de montar estos equipos con eje sólido, hueco o eje doble. También se pueden fijar con patas, con flancha o con brazo de torque. También manejamos una línea que es la Magma M. Esta línea es la línea intermedia de los sin fin Corona en aplicaciones, digamos, bajas. Va desde 0.12 kilovatios hasta 5.5 kilovatios, igual en relaciones 10 hasta relación 80. También tenemos relaciones dúplex, quiere decir que son relaciones en tándem o que va un reductor detrás de otro reductor. Con estas reducciones podemos llegar hasta relaciones de 6.400 o de 4.000. Es decir, que para un reductor relación 4.000 podríamos llegar hasta 0.4 RPM a la salida. Va a tener un torque muy alto, ¿sí? Y una velocidad muy pequeña. Entonces algunos se preguntarán, bueno, ¿y en dónde podemos encontrar estas aplicaciones? Estas aplicaciones se encuentran generalmente en barredores de lodos, en removedores de lodos, ¿sí? O en agitadores que requieren un movimiento constante a muy baja velocidad. Entonces ahí se van a encontrar estas relaciones. Y por último, vamos a tener la línea Magma K, ¿sí? Esta línea ya es una línea pesada para equipos sin fin Corona y va hasta los 19.000 Nm. Desafortunadamente, estos equipos sin fin Corona, así como tienen beneficios, también tienen desventajas, y es la eficiencia del equipo. Estos equipos no son muy eficientes al lado de un equipo coaxial o un equipo, un equipo helicoidal o un equipo cónico por el tema de la zona de contacto. Ya les voy a explicar. Estos equipos nosotros los manejamos, pero lo que nosotros sugerimos es que cuando tenemos un sin fin Corona muy grande, pasemos a los equipos cónicos, que van a ser mucho más eficientes y de hecho van a ser más económicos que estos. Antes se usaban estos equipos por un tema de un antirretorno mecánico, dada la relación. Este antirretorno se considera después de relación 30, pero se debe tener en cuenta que es en vacío, no es con carga. Es decir, un equipo relación 30, 40, 50, 70, 80 puede ser autofrenante mecánicamente, dado el sinfín y la corona, pero en vacío, no con carga. ¿Ok? ¿Por qué es menos eficiente un equipo sin fin Corona? Entonces acá tenemos unos piñones sin fin Corona y acá tenemos un equipo helicoidal. Permítame un momento.
Listo. Entonces, acá vemos la zona de contacto de un equipo sin fin corona. Entonces acá tenemos el sin fin y acá tenemos la corona. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un equipo relación 10, esta va a ser la zona de contacto. Entonces vamos a tener, digamos que unos 3 dientes del sin fin en contacto con la corona. Este rozamiento hace que disminuya la eficiencia. Pero si el equipo es relación 80, la zona de contacto va a ser mucho mayor. Entonces, si la zona de contacto es mayor, aún más la eficiencia va a ser menor. Por eso es que estos equipos sin fin corona se mueven en relaciones, en eficiencias desde 0.4 hasta 0.80 o 0.85, más o menos. A diferencia de un equipo helicoidal. Vea que un equipo helicoidal apenas va a tener una o dos dientes de contacto. Por eso es que estos equipos pueden ser hasta un 97% de eficiencia. Y estos podrían llegar hasta, por ahí hasta un 40% en algunos casos. ¿Listo? Entonces, acá tenemos una pregunta. Dice, en la empresa tengo un inconveniente con un reductor sin fin corona. Normalmente los días lunes, en los arranques de máquina, la caja reductora se debe cambiar, ya que la corona se destruye totalmente. Es un reductor de doble etapa. ¿Podría indicarme qué puede estar sucediendo y cómo puede saber si saber? Bueno, pues acá dice cómo saber si el reductor está bien calculado. Evidentemente está mal calculado, porque si está destruyendo la corona constantemente, por más veces que usted la cambie y si sigue molestando, es un equipo que tiene muy baja eficiencia, ¿cierto? Y por eso se está destruyendo la corona. Entonces, lo ideal sería pasar a un equipo cónico helicoidal que va a ser muchísimo más eficiente o subir el tamaño de la caja. Ahora, cuando usted me dice que es un equipo de doble etapa, imagínense, estamos diciendo en este caso que a mayor reducción, o sea, a mayor relación, menor eficiencia. Perdón un momento. Entonces, a mayor relación, perdón un momento. Listo. Entonces, a mayor relación, menor eficiencia. Entonces, si usted tiene un equipo de doble etapa, quiere decir que la relación es muy alta. Es decir, que la relación es la eficiencia es muy bajita. Usted podría estar en un equipo hablando de doble etapa. En un equipo de doble etapa, estaría hablando de una eficiencia por ahí de un 40 o de un 30%. Entonces, en ese caso, lo ideal es pasar a un equipo cónico helicoidal, ¿sí? O en su defecto, aumentar el tamaño de la caja sin fin corona. Listo. Entonces, es,
estos serían los equipos sin fin Corona para aplicaciones de baja potencia. Ahora vamos a ver los equipos indicados para aplicaciones dentro del rango entre 1500 y 1800 Nm. Entonces, para estos equipos, generalmente se sugiere que sean equipos helicoidales o equipos cónicos. Para estas aplicaciones, debido al tema de ahorro de energía generado por una mejor eficiencia son más compactos, tenemos varias opciones de relación y varias opciones de montaje. Entonces, en ese caso, nosotros manejamos dos líneas de equipos coaxiales helicoidales, que serían el coaxial tradicional y el coaxial WCG20. En estos equipos nosotros vamos desde 80 hasta 18.000 Nm, desde 0.12 hasta 55 kilovatios y con relaciones igual en una sola carcasa hasta 234 o en relaciones tándem hasta 28.000. Pasa lo mismo, sería un reductor detrás de otro reductor. Vea que para estos equipos siempre el eje va a ser sólido y se podría montar con patas, con flanche o en la carcasa también. Listo. Carlos, ¿no se está escuchando? ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Es que tenía silenciado el micrófono. Ok. Entonces, para estos equipos de hasta 18.000 Nm también tenemos los equipos de ejes paralelos, ¿sí? Acá manejamos torques en esta línea Vertimax WCG20 hasta 18.000 Nm y en esta línea en fundición Vertimax hasta 32.000 Nm. Estos equipos también van hasta 55 kilovatios y podemos encontrar relaciones en una sola carcasa hasta 247 y en tándem hasta relación 30.000. Estos equipos se pueden montar con eje sólido, con eje hueco, con disco de contracción y se pueden montar con flanche, con brazo de torque o con patas. Cuando nosotros hablamos de ejes paralelos, también vamos a escuchar en algunas ocasiones equipos pendulares. Entonces, cuando es un equipo pendular, también es un equipo de ejes paralelos y se llama pendular, pues básicamente porque tiene un sistema de montaje de péndulo o brazo de torque que le permite una libertad de movimiento al equipo. ¿Ok? Listo. También vamos a tener acá los equipos ortogonales o equipos a 90 grados. Dentro de estos equipos vamos a encontrar una línea que es la línea Magma, que son equipos de cintín corona con prerreducción helicoidal, los equipos cónicos, que manejan este tipo de piñón, y los Conimax WCG20. Ah, bueno, se me olvidó comentarles que para esta línea WCG20
nosotros manejamos carcasas en aluminio hasta 600 Newton metro, tanto en la coaxial como en la línea de ejes paralelos. Estas cajitas son en aluminio, como en la línea cónica. Estas cajas son en aluminio hasta 600 Newton metro. Y a partir de 600 Newton metro ya se manejan en fundición. ¿Listo? Entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿cómo determinar cuál es el mejor equipo para mí? Pues si es una aplicación de baja potencia, más o menos hasta 2 caballos, hasta 3 caballos, bueno, hasta 4 caballos, lo ideal sería irnos con Sinfín Corona. Si ya vamos con equipos desde 5 caballos hasta 75 caballos, lo mejor sería irnos con equipos coaxiales, cónicos o de ejes paralelos o pendulares. Y si ya necesitamos equipos de más de 18.000 Nm, entonces la idea ya sería irnos con los equipos industriales. Entonces, arriba de 18.000 Nm, nosotros manejamos la línea Elimax o Helicon. Y también tenemos una línea de aplicaciones específicas para extrusoras o torres de enfriamiento. Entonces tenemos los equipos Elimax, bipartidos, monobloque y equipos de una sola etapa. Vea que con estos equipos Elimax podemos ir hasta 600.000 Nm. O sea, unas potencias unos torques muy altos. Después de estas potencias, nosotros también manejamos equipos de ejes paralelos o planetarios con nuestra línea TGM y podemos ir hasta 1, 2, 3 o 4 millones de Newton metro. Pero yo creo que acá en Colombia apenas habrá 1 o 2 equipos que van hasta 1 o 2 millones Newton metro. Entonces, aplicaciones de baja potencia, hasta 5 caballos, Sinfín Corona. Aplicaciones hasta 75 caballos, cónicos, coaxiales o ejes de paralelos. Aplicaciones superiores a 75 caballos o a 18.000 Nm, equipos industriales. Y aplicaciones específicas tipo extrusoras, también con la línea Elimax. Ok, entonces, una vez hayamos definido la forma constructiva y el tipo de equipo, entonces vamos a definir el eje. Si es un equipo a 90 grados, puede ser eje con cuñero, puede ser eje sólido, puede ser eje doble o eje pasante, o puede ser eje sin cuñero. Entonces, para estos equipos que son cónicos, el eje hueco o el eje sólido viene amarrado a una etapa del reductor. Es decir, si ustedes solicitan un equipo cónico con eje sólido o eje hueco, pues ya no se puede cambiar, o sea, sería pasante. A diferencia de un Sinfín Corona. El Sinfín Corona sí nos da la posibilidad de que este eje se pueda poner o se pueda quitar. ¿Listo? Y para los equipos a 180 grados, pues el eje, si es un equipo coaxial, siempre va a ser eje sólido. Pero si es de ejes huecos, probablemente pueda ser eje hueco con cuñero o eje hueco sin cuñero y eje sólido. Pasa lo mismo que los equipos coaxiales. Si se solicita eje sólido, pues desafortunadamente ya no se va a poder desmontar. Y si es eje hueco, pues tampoco se le va a poder poner eje sólido. Ahí la idea sería que el eje del accionamiento sea pasante. ¿Listo? Listo. Entonces vamos un poquito como cortos de tiempo.
pero pues quedan unos temas bien importantes que voy a tratar de desarrollarlo lo más pronto eh, para que ustedes lo tengan en mente. Voy a saltar acá un par de diapositivas y voy a pasar a esta. Posición de montaje. Hace un ratico nos preguntaba que si es importante definir la posición de montaje a la hora de definir un reductor. Entonces, claro que es bien importante. Por eso también en los catálogos vamos a encontrar este tema de los montajes, de un reductor que pueda ser P1, P2, P3, P4, P5 o P6. Y lo que nos indica esta posición de montaje o por qué es necesaria conocerla, pues básicamente es por el lubricante. Pues nosotros sabemos que los piñones están lubricados por aceite y la idea es que en todo momento estén bañados. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo como este equipo coaxial, pero lo vamos a montar, en posición P3. Mire a dónde va a llegar con 2 litros de aceite el nivel del aceite. Es decir, esta parte superior del reductor no va a quedar lubricada. Y lo más seguro es que se dañe muy pronto. Igual, si lo tenemos en P4, ¿sí? Con los mismos 2 litros de aceite, vea que esta parte helicoidal, esta etapa va a quedar totalmente descubierta. Entonces, el equipo se va a dañar muy pronto. Entonces, 2 litros de aceite, lo ideal sería para esta posición. Ya en un momento vamos a ver, pues, cuánto es la cantidad y qué tipos de aceite se necesitan. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí es bien importante definir la posición de montaje de un equipo. Ahora, esto para los equipos coaxiales o los equipos de 2 o 3 etapas. Para los equipos sin fin corona no es tan relevante. Porque no es tan relevante, ¿por qué? Porque estos equipos, al ser equipos de una sola etapa, en todo momento están bañados por aceite. Y por otra parte, nosotros siempre suministramos estos equipos sin fin corona con la cantidad de aceite necesaria. Es decir, usted un sin fin corona siempre lo puede poner en la posición que sea y siempre el sin fin y la corona van a estar bañados por aceite, no van a tener inconveniente. Otra pregunta frecuente que me hacen es, venga, ¿y a estos equipos sin fin corona cada cuánto les cambia el aceite? Entonces, la idea es que estos equipos vienen diseñados con una garantía, por decirlo así, de por vida, pero es de por vida del reductor. Es decir, cuando él ya cumpla su número de horas operativas, lo mejor es cambiarlo. Estos equipos son muy baratos, entonces, pues una sugerencia es que no lo reparen, no cambien las coronas, no las manden a hacer, porque al igual que un motor, cada vez que usted repara la corona, cambia el sinfín, el equipo pierde eficiencia y se va a dañar más rápido. Es decir, si el sinfín inicialmente le duró un año, cuando usted lo repare le va a durar 3 meses. Y muchas veces sale más costosa la reparación que el mismo reductor. Estos equipos en aluminio no se les cambia el aceite. O sea, ya cuando se dañan, lo mejor es cambiarlo y ya. Cuando hablamos de un magma, pues lo ideal también es, pues digamos, también cambiarlo. Pero este sí tiene la opción de unos tapones de alivio y unos tapones de llenado para poder hacer esos cambios. Entonces, para resumir, en estos sin fin corona, pues la idea no es cambiar aceite, dejarlos tal cual como está, montarlos de acuerdo a la posición. De pronto este magma sí hacerle la inspección de llenado antes de que se haga el montaje
y ya. A diferencia de los equipos cónicos y coaxiales y de ejes paralelos, para estos equipos sí es bien importante determinar el nivel de aceite. Listo. Voy a acercarme acá un par de diapositivas que es de selección, que pues, realmente no es como tan relevante, pero para ustedes sí es bien relevante esta información. Entonces, manipulación. ¿Cómo se debe manipular un reductor? Entonces, los reductores generalmente traen una argolla y se deben transportar siempre de la argolla del reductor, no del motor. Si ya es un equipo muy pesado y el motor es muy grande, tanto que supera el tamaño del reductor, pues la idea es que se monte con estos ángulos y se pueda levantar. Pero si si el motor no trae argolla ni el reductor, entonces siempre se debe manipular desde el reductor. ¿Ok? Igual toda esta información va a quedar pues en las diapositivas que les voy a compartir y pues Casa Sueca nos va a apoyar con la distribución de la misma información. Instalación. Una vez se les entrega los reductores, lo importante es remover una capa protectora en las puntas de los ejes. Esta se debe remover con Barsol o con otro solvente similar, pero se debe tener en cuenta que no vaya a llegar a los retenedores, porque los puede secar. Entonces la idea es que se remueva esta capita de aceite que trae, ¿sí? No dejar que llegue más allá y que alcance los retenedores. Los motorreductores y reductores siempre se deben montar en la posición correcta, permitiendo un fácil acceso a los dispositivos de lubricación. Entonces volvemos al tema. Siempre debemos tener libres los tapones de inspección y de vacío, ¿sí? Para poder hacer las inspecciones de niveles de aceite. Y siempre se debe usar los acoplamientos como poleas, ruedas dentadas, o en el caso de que no se tengan poleas, pues que el motor reductor esté en acople directo, pero pues ya viene de fábrica, ¿no? Garantía. También, esta información se las voy a entregar, pero pues básicamente la garantía de nuestros equipos es de 1 año. WEG también maneja dentro del portafolio variadores, arrancadores suaves. Nosotros manejamos maniobra. La idea es que estamos haciendo un trámite similar al que ya se hace con los motores y los variadores, y es que si ustedes tienen un motor WEG, que a partir de septiembre todos van a ser IE3 con garantía de 3 años, y adquieren un variador para arrancar ese motor, un variador WEC, la idea es que se va a duplicar la garantía del motor y se va a extender 1 año la garantía del motor. En ese orden de ideas, en adelante, si ustedes, lo que estamos tramitando es que si ustedes adquieren un motor reductor WEX Stari, se arranque con un reductor, con un variador WEX Stari. Y de esta manera, la garantía del variador pasaría a 2 años y la del reductor también. Como les decía, pues eso está en trámite. Yo creo que en el corto plazo ya vamos a poder aprobar esas garantías de 2 años. Por ahora es de 1 año y pues en la medida en que ustedes dimensionen bien un reductor, fácilmente un reductor puede durar 4. De hecho, los reductores industriales que manejamos los podemos entregar con rodamientos de 50.000 horas. Es decir, ustedes van a tener un equipo casi 5 años funcionando sin cambio de rodamientos. ¿Sí? Entonces, para estos equipos podemos llegar a 25.000 a 30.000 horas de trabajo sin ningún inconveniente. Entonces, la idea es que quede bien seleccionado
y de esta manera pues ustedes puedan tener confianza de que su equipo puede durar 3, 5, 7. De hecho tenemos casos con equipos con más de 10 años funcionando. ¿Listo? Posibles averías. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dudas? Eh, esta tabla también las voy a dejar, ¿sí? Eh, pero la más frecuente es ruidos, ¿sí? O calentamiento. Entonces, básicamente, cuando nosotros notamos un ruido como un ronroneo en el equipo, la causa puede ser que hay daños en los dientes, ¿sí? Y cuando el piñón desprende eh, estas partículas, pues básicamente empieza a molerse en toda la caja. Entonces, lo mejor es ponerse en contacto. Si ya es un equipo que está fuera de garantía, pues una, digamos que solución a corto plazo es cambiar el aceite. ¿Para qué? Para que salgan esas partículas que se están moliendo dentro de la caja. La otra frecuente es esta, que el reductor se calienta demasiado. Entonces las causas probables es que tenga mucho aceite, ¿sí? O que la válvula de ventilación o la válvula de alivio esté defectuosa. Entonces, no sé si ustedes han visto, espérame, busco una diapositiva por acá. De pronto en esta, no. Eh, acá. Entonces, mire, los reductores tienen una válvula, ¿sí? Que es una válvula de aceite o una válvula de alivio. Estas válvulas generalmente traen un caucho, ¿sí? Ese caucho siempre se debe remover, siempre. Si no se remueve, pues el equipo no va a poder liberar como esa presión que maneja. Entonces, a eso se refiere a la válvula de alivio. Es una válvula que es en bronce, que trae un cauchito amarrado. La idea es que cuando les entreguen el equipo, se quite esa válvula para que pueda trabajar en la temperatura adecuada. Esta también es digamos que una solicitud constante, y es que el equipo puede presentar algunos movimientos a la hora de conectarlo. Entonces puede ser porque se ha generado un juego, ¿sí? En los topes de goma, cuando es un equipo pendular, o porque ya pasado el tiempo ha acumulado demasiadas holguras. Eh, Aprovecho este punto para decirles que un reductor siempre se debe montar desde la caja reductora, no desde el motor. Estos equipos vienen diseñados para que el montaje siempre se haga en la caja reductora. El equipo puede soportar la carga del motor. Entonces, si es un equipo que se va a montar con las patas, siempre se va a montar a las patas del reductor. No es recomendable ponerle una platina al motor, como hacen en muchos casos, y acoplar el reductor al motor y a las patas del motor. ¿Por qué? Porque se va a generar eh, una tensión en el acople tanto del motor como del reductor. Entonces la idea es que lo dejen libre. Sí, algunas personas dirán, no, es que el motor empieza a bailar, empieza a tener como un balanceo. Eso es normal. O sea, no hay problema de que pues el motor tenga una tolerancia, pero pues tampoco que empiece arriba abajo, no. Tiene que ser una tolerancia moderada y se puede dejar libre. Entonces, básicamente por eso es que básicamente por eso es que se pueden presentar estos movimientos. Que el reductor tiene pérdidas de aceite. Puede ser que la junta esté defectuosa, que el reductor no se esté ventilando, que haya una pérdida de aceite. Esto también es bien importante. Mire que es probable que haya mucho aceite. Entonces lo ideal es que un reductor no tenga
ni mucho equipo, ni mucho aceite, ni muy poco, sino que trabaje con los niveles adecuados. Listo. Que el eje del reductor no gira. Pues nada, se rompió la conexión con el eje. Entonces hay un Bowex o hay un acople metaloplástico intermedio que seguramente se puede averiar. Listo. Bueno, estamos un poquito colgados, pero ya. Intervalos de inspección y mantenimiento. También me hacían esta pregunta. ¿Cada cuánto hago o qué debo hacer? Entonces la idea es que mensualmente nosotros comprobemos ruido, temperaturas, comprobación visual de fugas en las juntas o de la mirilla, si tiene mirilla en un equipo de agitación. También nos dicen muchas veces, venga, es que ese equipo está muy caliente. Un equipo de estos está diseñado para trabajar hasta 90 grados sin inconveniente, ¿sí? Es decir, nosotros acostumbramos es que nuestro termómetro es la mano. O sea, le pongo la mano, si no la puedo sostener, entonces está dañado. Y no es así. Un equipo puede trabajar hasta 90 grados sin presentar ningún defecto. Eh, pero obviamente lo normal es que trabaje en unas temperaturas adecuadas y que sí, nosotros podamos poner la mano sin ningún inconveniente. Sin embargo, pues nos podemos apoyar en un termómetro, ¿sí? Y si la temperatura no es superior a 90 grados centígrados, no tendría problema. Si el equipo va a trabajar en un ambiente o en un clima muy cálido, pues lo mejor es subir el factor de servicio. Si subimos el factor de servicio, pues vamos a tener una mejor disipación de temperatura. ¿Listo? Cada 3 meses se debe limpiar la válvula de alivio o la válvula de ventilación. Cada 6 meses comprobar los topes de goma, ¿sí? Y los tornillos de retención estén bien apretados, es decir, la de las bases de las patas. Cada 5.000 horas o cada 4 años, verificar fugas en los retenes y sustituir los retenes. Alguien me preguntaba hace un rato que si a estos equipos se les realizaba el cambio de retenedores y cuánto tiempo. Entonces, pues la idea es que se haga cada 4 años esa revisión. Cada 10 años, una revisión general y periódicamente, según la necesidad, comprar distancia de freno si lo hay y limpiar el rodete del ventilador del motor. ¿Listo? Una vez les entreguemos los equipos, la idea es que ustedes antes de hacer el arranque se haga este checklist. ¿Sí? Entonces, la idea es que una vez se les entregue los equipos, detecten posibles daños en el transporte, que no vayan a estar golpeados, rayados. La pintura es bien importante que esté toda intacta porque la pintura no solo ejerce un beneficio estético, también hace un efecto anticorrosivo, ¿sí? Eh, tiene un efecto de conservación de temperatura. Entonces la idea es que cuando los entreguen no vayamos a tener ningún tipo de avería por transporte. Listo. Que la posición de montaje solicitada sea igual al que está en la placa. Esto es súper importante porque es para el nivel de aceite. Nosotros todos los equipos los entregamos con el nivel de aceite sugerido. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen necesito el equipo en P4, va con el nivel en P4. Pero si ustedes lo montan en P1, o sea, horizontal, vamos a estar excedidos en el nivel de aceite. Se van a dañar los retenedores, va a botar aceite. Entonces siempre es bien importante que se compruebe
que la posición de montaje requerida es igual a la suministrada, ¿listo? Que la válvula de alivio esté montada en el punto correcto y que se le haya quitado pues el cauchito, el sello, ¿sí? Y se pueda acceder a ella sin obstáculos. Ella necesita ventilar. O sea, cuando ustedes lo monten, pues que no vaya a quedar bloqueada. Y si no, no va a ejercer el trabajo. Y que la brillita pues de goma sea retirada. Si se trata de una versión con disco de apriete o disco de contracción, que se haya comprobado la conexión. En caso de utilizar un autorretorno, que se compruebe la libertad de giro en el sentido de este antirretorno y que se hayan colocado las piezas rotativas de protección en contra del contacto. Entonces, básicamente, este es como el checklist antes de poner en marcha un reductor. Si es un reductor grande, también es sano que ustedes se apoyen en el tema de las vibraciones, que los ejes estén alineados, ojalá con una herramienta de láser, ¿sí? Y que las tolerancias de vibración estén dentro de los parámetros pues necesarios. ¿Listo? Ya una vez puesta en marcha el reductor, perdón, bueno. Listo, ya si una vez puesta en marcha el reductor, se debe estar atento ante la aparición de ruidos, vibraciones, humo, eh, falta de estanqueidad, o sea, que no esté quieto. Y si se trata de un disco de apriete, que no se produzca un movimiento relativo entre el eje del hueco y el eje de la máquina. Y que la temperatura nunca supere los 90 grados centígrados. ¿Listo? Listo. Y finalmente, pues tenemos acá el tema de los lubricantes. La idea es que nosotros manejamos lubricantes minerales y lubricantes sintéticos. Para los equipos de línea siempre entregamos lubricantes minerales. Generalmente pues nos apoyamos en los 220, ¿sí? Shell y Mobil. Eh, pero no, dependiendo de la temperatura, la idea es que se modifiquen. También se debe tener en cuenta que para la industria alimentaria y farmacéutica, los requisitos es que sea aceite NSF H1. También los podemos suministrar a petición de los clientes. Listo. Y como conclusiones, tenemos que, pues, que básicamente cualquier reductor, sea sin fin corona, helicoidal, cónico, servirá para cualquier aplicación en la medida en que esté bien dimensionada. Generalmente los end users, los fabricantes o ustedes que están en planta saben cuáles son los equipos. Si ustedes no saben cuáles son los equipos, pues, y es un reemplazo, nos pueden enviar la placa y nosotros podemos hacer la homologación de los equipos uno a uno. Afortunadamente nosotros estamos homologados a las dimensiones de los equipos habituales, es decir, equipos SHU, NOR, Flender, City, Bofiglioli. Entonces, la idea es que nosotros manejamos los diámetros de los equipos estandarizados y la distancia entre el eje y las patas para que ustedes no tengan ningún inconveniente, simplemente sea quitar y poner. Las preguntas necesarias, entonces lo que hablábamos al comienzo, siempre debemos saber la potencia, la relación, el factor de servicio, el tipo de montaje y el eje, la forma constructiva y la codificación. Yo creo que en una próxima charla les voy a hablar un tema de catálogo electrónico, donde ustedes van a poder ingresar a una página de internet y van a poder descargar nuestros modelos en 3D, los dimensionales y los PDF. ¿Listo? Eso es
eso es como todo por ahora. También les quiero poner acá un momentico un pequeño video. eh, ya, permítanme un momento. Permítanme un momento. ¿Están viendo un Wix Study ahí en la presentación? Hola, ingeniero, sí. ¿Sí? Ahí va. Bueno, ese era como el último video. Los voy a dejar ahora con Alejandra y con nuestros anfitriones de Casa Sueca. Eh, si tienen preguntas, porfa, nos dicen a ver qué podemos resolver, si no están resueltas dentro de lo que ya les expusimos. Muchas gracias por su asistencia y Fabián o Alejandra, pues ahí los dejo
para que continúen con la presentación. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias por su aporte con la invitación de Casasoeca con la capacitación de motorreductores. Les agradecemos a todos por la participación en nuestra charla. Recuerden dejarnos sus datos en el enlace de inscripción que dejamos al inicio de la capacitación. Los que no tengan el enlace, por favor, indicarnos en el chat de Zoom para volver a dejarles la información, para que por favor nos dejen sus correos, números telefónicos, nombre completo, para el envío de los certificados de asistencia y las memorias de esta charla. Quiero aprovechar e invitarlos a la siguiente capacitación que vamos a realizar dentro de 8 días sobre variadores de frecuencia de la marca Lenze, Alemania. No olviden, por favor, dejarnos sus daticos para enviarles también la invitación a nuestras siguientes charlas. Les deseo un feliz día.